¿Quién fue Melquisedec? Melquisedec es un personaje muy intrigante que aparece varias veces en la Biblia por un breve periodo antes de desaparecer. Aunque mencionado algunas veces, permanece como una figura misteriosa tanto en la historia de Abraham en el libro de Génesis como en la historia de David en el libro de Salmos. Melquisedec aparece por primera vez como el rey sacerdote de Salem en hebreo. Su nombre se traduce como Rey de la Justicia o Rey Justo. Melquisedec, que es un enigma que surge en el capítulo 14 del libro de Génesis, que de por sí ya es un enigma, comienza con una guerra mundial que Abraham lidera contra los 4 grandes reyes que ocurre en el norte de la tierra de Canaán. En la historia, Abraham es presentado como un hombre militar con un ejército grande y fuerte, lo cual es algo inusual. La Biblia describe un encuentro único entre Abraham y Melquisedec después de la Guerra de los Reyes, en el cual Melquisedec trajo pan y vino y bendijo a Abraham. La Biblia no nos dice de dónde vino o a qué grupo pertenecía. Sabemos que era un rey y sacerdote del Dios Altísimo y también que Abraham le dio regalos sacerdotales. Bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus enemigos en tus manos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Génesis capítulo 14, verso 20. A partir de esto se puede entender que Melquisedec era una persona espiritual de estatura conocida y respetada en ese momento. Pero más allá de eso, no sabemos nada sobre él. Permanece como una figura enigmática y los comentaristas han intentado explicar el enigma y arrojar luz sobre su carácter. Uno de los comentaristas más conocidos para nosotros es que este es el hijo de Noé, quien fue bendecido por Dios. Intentaremos explicar esto más adelante. Los comentaristas ven a Melquisedec como una figura muy especial. Nació circuncidado, un rey en el lugar donde posteriormente se construyó el templo. En su tiempo sostenía la bandera del sacerdocio e incluso enseñó la Torá a Abraham. Según esta interpretación, Abraham es el padre de la nación que soporta pruebas y recibe promesas para la descendencia y la tierra. Sin embargo, Melquisedec, que es quien sostiene el cetro del sacerdocio en ese momento, cuando Rebeca pidió una explicación de lo que estaba sucediendo en su vientre, ella seguía a Dios. Pero la interpretación es que ella fue a Melquisedec, el sacerdote, a preguntar qué estaba sucediendo en su vientre. Los bebés chocaban dentro de ella y ella dijo, ¿por qué me sucede esto? Entonces fue a preguntar al Señor. Génesis capítulo 25, verso 22. Superficialmente, parece que Rebeca recibió la profecía ella misma. Sin embargo, los comentaristas afirman que recibió la respuesta de sí. Si Rebeca hubiera profetizado sobre esto, habría sido innecesario decir, ve y pregunta al Señor cómo se volvió. Y preguntó por una respuesta en otro lugar. Entendemos que otra persona la respondió con el Espíritu Santo después de que Noé despertara. Reconoce que Cam vio su desnudez y cuenta a sus hermanos al respecto, mientras Sem y Jafet lo cubrieron actuando con mucha modestia. Por eso Noé maldice a Cam y bendice a Sem y Jafet y dijo, bendito sea el Señor Dios de Sem, sea Cam su siervo. Que Dios ensanche el territorio de Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Cam su siervo. Génesis capítulo 9, verso 26 al 27. La diferencia entre la bendición a Jafet y la bendición a Sem es notable. Jafet fue bendecido con belleza. Sem fue bendecido con un lugar sagrado para que Dios habite entre su pueblo. Él ganó longevidad y vivió en los días de Abraham, Isaac y Jacob, según la bendición de Noé. El Espíritu Divino habitaba con Sem, las generaciones entre Noé y Abraham. Volvamos por un momento a la historia de los hijos de Noé. Ellos y sus esposas fueron elegidos para sobrevivir a las aguas del diluvio y al ángel de la muerte, para que las naciones del mundo pudieran continuar a partir de ellos. Los tres fueron incluidos en la promesa divina, pero estableceré mi pacto contigo.
Génesis capítulo 6, verso 18. Además, en el mandato de salir del arca, sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis capítulo 8, verso 16. Dios ordenó y bendijo a todos los hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, para que prosperaran y se multiplicaran. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis capítulo 9, verso 1. Así como Dios desea la multiplicación del mundo, desea que sea igual para los tres. Esto fue antes del pecado de Cam. Él es bendecido por Dios, al igual que Dios bendijo a Jafet y a Sem. Incluso logró ser incluido en el pacto con Dios. Y dijo Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Génesis capítulo 9, verso 8 al 9. Sin embargo, después del diluvio, descubrimos que Cam volvió a los pecados de la generación del diluvio, a la depravación y la fornicación del campo. La modestia de Jafet se revela cuando regresa para cubrir a su padre, mientras que Cam, revelado de inmediato en su maldición y humillación, es maldecido por todas las generaciones. Maldito sea Canaán, su siervo de siervos será a sus hermanos. Génesis capítulo 9, verso 25. Lo interesante es que Dios quiere hacer un pacto específicamente con Cam, aquel que cometerá el pecado del celibato. Además, descubrimos que la tierra de Israel, la tierra elegida, es referida a lo largo de toda la Biblia como la tierra de Canaán, que es la semilla maldecida de Cam. Canaán, el hijo de Cam, en caso de que estés interesado en saberlo. Según los comentaristas de la Biblia, Eliezer, el esclavo de Abraham, también es Canaán, hijo de Cam. Maldito sea Canaán, su siervo de siervos será él a sus hermanos. Génesis capítulo 9, verso 25. Quizás por eso los comentaristas afirmaron que el diezmo era Canaán. ¿Y cómo puede explicarse que Canaán tuvo la mayor participación en el crecimiento de los israelitas, al punto de que Abraham le confió la tarea de encontrar una pareja para Isaac? Pero dejaremos eso para otro capítulo. Volvamos a Noé, quien vivió 600 años. Es mencionado tanto en el libro de Génesis como en las Crónicas. Durante el diluvio tenía 98 años y permaneció con su familia en el arca a los 100 años. Engendró a Arfaxad, según Génesis. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. La Biblia atribuye la paternidad a varios pueblos del Medio Oriente, como Asiria, Irán, Persia, Irán, Siria, por lo que este grupo de pueblos se llama naciones semitas. Este grupo también incluye a judíos y árabes que, según el Corán, se atribuyen a los hijos de Ismael, los descendientes de Abraham, quien fue la 9ª generación en llevar ese nombre. El libro de Génesis describe cómo inicialmente la tierra fue dada a Canaán, hijo de Cam. Pero esta descripción se desarrolla en el libro de los Jubileos, donde la tierra se describe como la herencia de los hijos de Sem y la descripción cronológica cambia para que Canaán reciba la tierra solo después de usurpar injustamente la herencia de Sem. En la interpretación de Sem, se le considera un estudioso cercano a Dios, y Abraham, Isaac y Jacob estudiaron en el lugar de estudio de la Torá de Sem. Según otra interpretación, Melquisedec, rey de Salem, es Sem, quien era un sacerdote y sobre quien se dice: Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y era sacerdote del Dios Altísimo. Génesis capítulo 14, verso 18. Parece que se lleva el Espíritu Divino y pasa el testigo a sus descendientes. Por lo tanto, cuando Melquisedec, rey de Salem, es descrito como un sacerdote del Dios Supremo, se puede entender que es hijo de Noé. Otra razón para entender el nombre Melquisedec es porque precedió la bendición de Abraham y la bendición del lugar que él tomó de Abraham, como se dice. Y lo bendijo, diciendo:
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Génesis capítulo 14, verso 19 al 20. Desde el principio, el sacerdocio debía permanecer en manos de Sem. Sin embargo, como primero bendijo a Abraham y luego a Dios, el sacerdocio fue quitado de él y transferido a los descendientes de Abraham. La Biblia menciona el sacerdocio de Melquisedec e Isem, hijo de Noé, estaba en la tienda del Espíritu Divino según la bendición de Noé. En esto hay una continuidad generacional de este papel sacerdotal desde los días de Noé, y quizás incluso antes que él, pero en los días de Abraham ocurre un cambio. Ahora sucede que aquel que continuará con el papel de proximidad con el Espíritu Divino estará con Abraham y su descendencia. Sin embargo, en los días de Abraham ocurre un cambio. Se reveló que Abraham y sus descendientes serían quienes continuarán con el papel de proximidad con Dios. Melquisedec, que es una figura fascinante y devota, cuya identidad precisa no puede determinarse. Una cosa es segura, la figura apareció solo 2 veces en toda la Biblia y nos dejó con gran curiosidad. Una de las interpretaciones intrigantes sobre Melquisedec, que es su asociación con el rey y sacerdote de Salem, mencionado en la Biblia. Y como esta figura puede estar relacionada con el concepto de un sacerdocio eterno en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hebreos, Melquisedec, que es citado como un tipo de Cristo, un sacerdote que precede y trasciende el orden sacerdotal levítico establecido en la ley de Moisés. Esta asociación es vital para entender la importancia teológica de Melquisedec para los cristianos. Además, la figura de Melquisedec arroja luz sobre la intersección entre los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento, conectándonos de manera más profunda. Su aparición en la narrativa de Abraham establece un precedente significativo para la comprensión de la salvación por la fe que es central para Cristo, como se enfatiza en el Nuevo Testamento. Otro aspecto interesante es cómo Melquisedec, que es frecuentemente interpretado como un tipo de precursor del sacerdocio de Cristo. Esto no solo enfatiza la continuidad de la obra divina a lo largo de la historia, sino que también resalta la universalidad de la redención ofrecida por Dios. Melquisedec no estaba restringido a las limitaciones de la ley o la genealogía levítica, lo que implica una amplitud mayor en su función sacerdotal. La historia de Melquisedec también destaca la importancia del sacerdocio como mediador entre Dios y el hombre, una función fundamental que se reitera en varias tradiciones religiosas a lo largo de la historia. Su figura representa un puente entre lo divino y lo humano, un símbolo de reconciliación e intercesión que es central para muchas prácticas religiosas. Además, la interpretación de Melquisedec como una figura enigmática y misteriosa plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la revelación divina y la forma en que Dios elige comunicarse con la humanidad. Su aparición repentina y aparentemente aleatoria en la historia de Abraham sugiere una intervención divina directa, pero también deja espacio para especulaciones e interpretaciones diversas. También es interesante observar cómo diferentes tradiciones religiosas y comentaristas han abordado la figura de Melquisedec a lo largo de los siglos, cuyas interpretaciones varían desde una simple figura histórica hasta una representación simbólica de principios teológicos más profundos. Esta diversidad de perspectivas enriquece aún más nuestra comprensión del texto bíblico y de la naturaleza de la experiencia espiritual humana. Otro aspecto importante a considerar es la posible relación entre Melquisedec y otras figuras bíblicas, como Sem, hijo de Noé, e incluso Jesucristo.
Algunas interpretaciones sugieren que Melquisedec puede ser una manifestación temprana del papel sacerdotal que Jesús desempeñaría más tarde, mientras que otras teorías exploran su conexión con linajes genealógicas específicas. La historia de Melquisedec también plantea preguntas sobre el significado de la justicia y la rectitud en la tradición bíblica. Su título como Rey de la Justicia resuena con temas recurrentes de equidad y moralidad que impregnan los textos sagrados. Esto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia divina y su papel en la vida de los creyentes. Además, la asociación de Melquisedec con el pan y el vino durante su interacción con Abraham sugiere posibles paralelos con la Eucaristía cristiana, un sacramento central en la fe cristiana. Esta conexión entre Melquisedec y los elementos de la Eucaristía agrega capas adicionales de significado y profundidad a su figura. En última instancia, la historia de Melquisedec continúa fascinando e intrigando a académicos y creyentes hasta el día de hoy. Su presencia enigmática en la narrativa bíblica desafía las interpretaciones convencionales y nos invita a explorar los misterios más profundos de la fe y la revelación divina. Su figura, aunque breve, proyecta una sombra duradera sobre la historia de la religión y continúa inspirando reflexiones e interrogantes sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Una área de interés adicional es la posible relación entre Melquisedec y la orden sacerdotal de Cristo, descrita en el Nuevo Testamento. La epístola a los Hebreos en particular presenta un análisis detallado de la naturaleza del sacerdocio de Cristo, destacando su superioridad con respecto al sacerdocio levítico. Melquisedec es mencionado como un precursor de este sacerdocio superior, lo que plantea cuestiones sobre la continuidad y la evolución del plan divino a lo largo de la historia. La comprensión de la figura de Melquisedec también puede enriquecerse mediante un análisis comparativo con otras tradiciones religiosas y mitológicas. Por ejemplo, algunas interpretaciones sugieren paralelos entre Melquisedec y figuras similares en otras culturas antiguas, como el rey sacerdote de la tradición sumeria o el dios rey de las religiones mesopotámicas. Estas comparaciones pueden ofrecer ideas interesantes sobre los temas universales presentes en las narrativas religiosas en todo el mundo. Además, la figura de Melquisedec puede ser vista como un símbolo de la unidad y la diversidad dentro del plan divino. Su capacidad para trascender fronteras étnicas y religiosas sugiere una visión inclusiva de la salvación y la redención. Esto resuena con la idea de que Dios está activamente involucrado en la vida de todas las personas, independientemente de su origen o afiliación religiosa. Otro aspecto importante a considerar es el papel de Melquisedec como mediador entre Dios y el hombre. Su función como rey y sacerdote sugiere una capacidad única para interceder en nombre del pueblo. Tanto en cuestiones espirituales como temporales, esto puede verse como un precedente del papel de Cristo como el mediador definitivo entre Dios y la humanidad, ofreciendo redención y reconciliación a través de su sacrificio en la cruz. Además, la interpretación de Melquisedec como una figura profética puede arrojar luz sobre su importancia dentro del plan divino. Algunas interpretaciones sugieren que él anticipa el papel de Cristo, como el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo, especialmente en lo que respecta a la salvación y la restauración de la humanidad. Esta perspectiva destaca la continuidad del mensaje divino a lo largo de la historia y resalta la importancia de la fe en la realización de las promesas divinas. La historia de Melquisedec también puede ser vista como una ilustración del principio de la elección divina, su apariencia.
La aparición aparentemente aleatoria de Melquisedec en la narrativa de Abraham sugiere que Dios eligió deliberadamente revelarse a ciertas personas en momentos específicos de la historia. Esto plantea cuestiones sobre el papel de la providencia divina en la vida de las personas y sobre la naturaleza de la revelación divina. Además, la figura de Melquisedec desafía las nociones convencionales de autoridad y liderazgo religioso. Su posición como rey y sacerdote sugiere una forma única de gobierno teocrático, en el que la autoridad espiritual y política están estrechamente vinculadas. Esto puede proporcionar ideas interesantes sobre la relación entre religión y política en diferentes contextos culturales e históricos. Otra área de interés es la interpretación de Melquisedec como una figura celestial o angelical. Algunas interpretaciones sugieren que podría ser una manifestación temporal de un ser celestial enviado por Dios para cumplir una misión específica en la tierra. Esto plantea cuestiones fascinantes sobre la naturaleza de los seres celestiales y su papel en el plan divino. Por último, la figura de Melquisedec continúa desafiando e inspirando a eruditos y creyentes de todas las tradiciones religiosas. Su presencia enigmática en la narrativa bíblica nos invita a reflexionar sobre cuestiones profundas relacionadas con la fe, la justicia y el propósito divino en la historia humana. A medida que seguimos explorando y profundizando nuestra comprensión de la figura de Melquisedec, nos recordamos de la amplitud y la complejidad del plan divino y de la importancia de mantenernos abiertos a la revelación divina en todas sus formas. Un área de interés adicional es la interpretación de Melquisedec como una figura mesiánica. Algunas tradiciones judías y cristianas ven a Melquisedec como un precursor o prefiguración del Mesías, aquel que vendrá para redimir y salvar al pueblo de Dios. Esta interpretación se basa en su posición como rey y sacerdote, así como en su asociación con Abraham, una figura clave en la historia de la salvación. Además, la figura de Melquisedec arroja luz sobre la naturaleza del sacerdocio y su papel en la vida religiosa. Su función como sacerdote y mediador entre Dios y el hombre destaca la importancia de la intercesión y el sacrificio en la búsqueda de la comunión con lo divino. Esto resalta la idea de que la práctica religiosa no se limita solo a rituales y observancias. La práctica religiosa no solo implica rituales y observancias, sino también una relación personal e íntima con Dios. La historia de Melquisedec ilustra la importancia de la hospitalidad en la tradición religiosa. El gesto de ofrecer pan y vino a Abraham es un ejemplo de generosidad y acogida que es valorado en muchas culturas y tradiciones religiosas en todo el mundo, sugiriendo que la hospitalidad es una virtud fundamental, recompensada y bendecida por Dios. Además, la figura de Melquisedec resalta la importancia de la fe y la confianza en Dios. Su aparición inesperada y su mensaje de bendición para Abraham enfatizan la necesidad de permanecer abiertos a la acción de Dios en nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parecen inciertas o desafiantes. Esto subraya que la fe es un viaje continuo de confianza y obediencia a Dios, independientemente de las circunstancias. La interpretación de Melquisedec como una figura enigmática y misteriosa plantea preguntas sobre la naturaleza de la revelación divina y cómo Dios se comunica con la humanidad. Su aparición repentina y su identidad oscura desafían las nociones convencionales sobre cómo Dios se revela a sus siervos e invitan a los creyentes a permanecer abiertos a nuevas formas de encuentro con lo divino. La figura de Melquisedec puede ser vista como un símbolo de la universalidad del mensaje divino.
Su aparición a Abraham sugiere que Dios está activamente involucrado en la vida de todas las personas, independientemente de su origen étnico o cultural, resaltando que la salvación está disponible para todos los que buscan sinceramente a Dios. Otro aspecto importante es la posible relación entre Melquisedec y otras figuras bíblicas como el patriarca Noé y Cristo. Algunas interpretaciones sugieren que Melquisedec podría estar vinculado a la descendencia de Noé o incluso representar una manifestación temporal de Cristo en la tierra, destacando la continuidad y la unidad del mensaje divino a lo largo de la historia de la salvación. La interpretación de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo sugiere una conexión con el monoteísmo, la creencia en un solo Dios supremo. Su posición como sacerdote de un Dios universalmente reconocido resalta que hay una sola fuente de verdad y autoridad espiritual que trasciende las fronteras étnicas y culturales. La historia de Melquisedec también plantea cuestiones sobre la naturaleza de la justicia y la rectitud. Su título como Rey de la Justicia sugiere que era una figura moralmente ejemplar, comprometida con los principios de equidad y justicia, resaltando la importancia de vivir una vida de integridad y rectitud ante Dios y los demás. Además, la asociación de Melquisedec con el pan y el vino durante su interacción con Abraham sugiere posibles paralelos con los sacramentos cristianos de la Eucaristía. La figura enigmática de Melquisedec continúa fascinando e intrigando a eruditos y creyentes de todas las tradiciones religiosas. Su presencia en la narrativa bíblica invita a los creyentes a reflexionar sobre cuestiones profundas relacionadas con la fe, la justicia y el propósito divino en la historia humana. La conexión entre Melquisedec y los elementos de la Eucaristía agrega capas adicionales de significado y profundidad a su figura, destacando su importancia para la comprensión de la fe cristiana. A medida que continuamos explorando y profundizando nuestra comprensión de Melquisedec, nos recordamos de la amplitud y la complejidad del plan divino y de la importancia de mantenernos abiertos a la revelación divina en todas sus formas. La figura de Melquisedec también plantea cuestiones sobre la naturaleza de la justicia y la rectitud. Su título como Rey de la Justicia sugiere que era una figura moralmente ejemplar, comprometida con los principios de equidad y justicia. Esto resalta la importancia de vivir una vida de integridad y rectitud ante Dios y los demás. Además, la asociación de Melquisedec con el pan y el vino durante su interacción con Abraham sugiere posibles paralelos con los sacramentos cristianos de la Eucaristía. Su aparición inesperada y su mensaje de bendición para Abraham enfatizan la importancia de permanecer abiertos a la acción de Dios en nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parecen inciertas o desafiantes. En conclusión, la historia de Melquisedec nos invita a sumergirnos en las profundidades de la fe y a contemplar los misterios de lo divino. Que nuestra búsqueda de entendimiento y sabiduría continúe guiada por la luz de la verdad y la inspiración divina, encontrando consuelo y orientación en tiempos de incertidumbre.